Buenas noches para todos, me alegro de verlos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, me alegro de verlos. Bueno, vamos a seguir con nuestra clase. Estamos trabajando las técnicas empíricas de investigación. Ya hablamos del cuestionario y de la entrevista, que son dos de las técnicas más importantes para realizar nuestro trabajo de campo y para recoger información sobre el tema que estamos investigando. Hoy vamos a hablar de la observación. Y si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia bien marcada entre el cuestionario y la entrevista. Porque el cuestionario está enfocado para las muestras más numerosas y especialmente cuando estamos hablando de investigación cuantitativa. La entrevista es para técnicas más pequeñas y se enfoca más en la investigación cualitativa, como en estudio de casos, en investigación etnográfica o en investigación-acción. Ahora vamos a hablar de la observación, que es otra técnica que ustedes van a entender por la explicación la importancia también de la observación. Cuando hacemos trabajo de campo, cuando vamos a la realidad del fenómeno, es recomendable llegar y hacer una observación si es necesario. No en todas las investigaciones es obligatorio aplicar las tres técnicas, pero yo les recomendaría que como mínimo aplicáramos dos técnicas, ya sea el cuestionario y la observación o la entrevista y la observación. ¿Por qué? Porque podemos confrontar la información, hacer la triangulación de las técnicas para verificar si nuestra información es adecuada. Por ejemplo, si entrevistamos al señor alcalde municipal, él les va a decir que la comunidad está de lo mejor, que todos los proyectos han caminado muy bien, pero si ustedes hacen una observación en la comunidad, pues ahí van a verificar si realmente la información que les proporcionaron en la entrevista es válida o no, o la información que dan los ciudadanos a través de un cuestionario, los habitantes de la población también puede ayudar para confrontar la información que obtenemos. También quiero decir que ya he recibido varios grupos con su tema de investigación, por ejemplo, la utilización de los espacios públicos como parqueo privado, clasificación de los residuos y desechos, maltrato infantil y consecuencias del dengue, causas y consecuencias del dengue. Bueno, al final de la clase voy a dejar un espacio para platicar con los miembros de estos grupos. Yo creo que de repente me falta alguno, como a las 5 fue la última oportunidad que revisé. De repente hay alguno que todavía lo mandó. Vamos a ver por aquí. Bueno, voy a revisar después si hay alguien más que no haya tomado en cuenta de la sección K. No olviden anotar su sección, porque si no también no los puedo ubicar. Vamos a ver, también tengo por ahí una nota de una estudiante. Vamos a ver. Ruth Evangelina Valdés. Ya, una revisión de examen. Bueno, vamos a programar esa revisión, si se puede realizar. Vamos a ver si hay alguna otra sección que esté
otro tema de la sección K. No, estas son de la G. Bueno, entonces por lo menos ya tenemos algunos. Les recomendaría que en el transcurso de la otra semana vamos a poner como límite para que integren los grupos. Si alguien no tiene grupo, si no ha logrado integrarse a algún grupo, no conoce a nadie, puede escribir su nombre aquí en el chat y los que necesiten elementos para sus grupos también, porque pueden decir, bueno, a mí me faltan elementos, un correo para que se comuniquen con ustedes y los integran a sus grupos. Así que si alguien no se ha logrado integrar, pues que lo haga cuanto antes. Tienen un chat también de estudiantes por el que se pueden... Aquí está Catherine Vázquez, que no tiene grupo. Si a alguien le faltan elementos, anoten mi grupo necesitamos y agregue su correo para que se comuniquen con ustedes. Bien, al final pues vamos a dar un espacio para hablar un poquito de los temas que han propuesto y darles una pequeña revisión para ver cómo los están ubicando, porque sobre todo no tenemos que poner atención. La investigación que vamos a realizar en especial va a ser del tipo social jurídica. Y entonces tenemos que escoger un fenómeno, pero de ese fenómeno, por el enfoque de la carrera que ustedes están estudiando, tienen que investigar el aspecto legal, el marco legal, para que no se vayan a sesgar por otras áreas que no son relacionadas con su carrera. Podrían estudiar también lo económico, lo político, lo filosófico, y todo este tema estarían adecuados para su carrera. Pero, por ejemplo, no podríamos investigar los efectos psicológicos del divorcio, porque ese es un tema de psicología, pero sí podríamos investigar el tema del divorcio, pero en el aspecto jurídico, ¿verdad? Cómo se hace ese proceso, las problemáticas que enfrentan los jóvenes o las personas que se quieran divorciar. Y no el enfoque psicológico, ni el enfoque biológico, ni el pedagógico. Tenemos que enfocarnos en el área de nuestra investigación, el área de trabajo de nuestra profesión. Vamos a empezar entonces a hablar de la observación. Aquí hay algunos. Melissa Isabel Mejía envió un correo, me imagino que necesita integrantes. Recuerden, mínimo 8, máximo 10. Catherine Vázquez también manda su correo. No sé si es porque quiere integrar un grupo o solicita que la integren a un grupo. Vamos a empezar entonces con el tema del cuestionario. Perdón, la observación. El cuestionario ya lo desarrollamos. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la observación. La observación, pues, es una técnica muy diferente al cuestionario y a la entrevista, porque en la observación no nos van a responder preguntas, sino que nosotros vamos a ir y a observar personalmente el fenómeno que está ocurriendo. Y en muchos casos podemos ir para validar la información que nos proporcionaron a través de las entrevistas o de los cuestionarios. Decimos que observar es ver, es sencillamente mirar con intención de ver más allá de la superficie de las cosas. Se trata de una destreza habitual de la vida cotidiana
que se sistematiza metodológicamente y se utiliza en la investigación. Sabemos que el observar es algo cotidiano. Nosotros observamos todos los fenómenos, observamos el mundo que nos rodea, los fenómenos cercanos que ocurren en nuestra vida cotidiana, pero no lo hacemos con una intención de hacer una investigación científica. No tenemos un objetivo para hacer esa investigación. Ustedes se han dado cuenta que si hay un accidente, pues toda la gente pasa observando cómo ocurrió el accidente, o cuando hay algún fenómeno, pues todos queremos observar qué es lo que está pasando. A través de la observación, pues vamos a observar a los sujetos involucrados en nuestro fenómeno de investigación, en su vida cotidiana, en la realidad del fenómeno. Vamos a ir al fenómeno y vamos a observar qué está ocurriendo. La observación se puede decir que es una técnica muy apropiada para la investigación cualitativa, perdón. Porque, por ejemplo, si queremos observar una comunidad, su comportamiento, esto nos va a ayudar mucho para... Perdón, aquí está. Nos va a ayudar mucho para ir a investigar qué es lo que está ocurriendo en esta comunidad, confirmar los hechos que hemos obtenido a veces por cuestionarios o entrevistas. En realidad podemos decir que hay dos tipos de observación. Una observación que es no científica, que es la que todos los días realizamos. Ustedes se dan cuenta que hoy en día, como vivimos en una aldea global, todos los hechos se observan, todas las problemáticas. Con los medios tecnológicos siempre hay algo en que haga un video, en todos lugares hay cámaras. Entonces, nada queda oculto en este mundo, entre el cielo y la tierra. Todo se observa. Pero muchas veces es una observación no científica, sino que casual, ¿verdad? Espontánea. Sin embargo, está la observación científica, que significa observar con un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere observarlo, cuál es su objetivo de hacer esa observación, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente su observación. Cuando vamos a hacer una observación, utilizarla como técnica o una observación científica, debemos de tener un objetivo para hacerlo. Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación sobre las condiciones de los centros educativos del país, edificios, si llenan los requisitos necesarios para albergar a los estudiantes, si llenan las condiciones, y estamos haciendo una investigación sobre las deficiencias en los hospitales, sería lo más adecuado. Entonces debemos de tener un objetivo claro de qué vamos a ir a observar, cuál es nuestro objetivo. Hay pasos claves que tenemos que seguir para realizar una observación. Por ejemplo, determinar el objeto, situación, caso que se va a observar. ¿Qué es lo que vamos a ir a observar? ¿Quiénes son los sujetos que vamos a ir a observar o el fenómeno que pretendemos observar? Por ejemplo, podríamos ir a hacer una observación en los lugares donde están recluidos, en los hogares en los que están recluidos los menores de edad, para ver en qué condiciones están en ese lugar, si tienen los requerimientos necesarios para albergarlos. Determinar los objetivos, qué pretendemos con para qué vamos a hacer esta observación. ¿Es necesaria para nuestra investigación? Algunas investigaciones no van a necesitar de realizar una observación y otras
también puede hacer que lo necesiten. Analicemos el tema, veamos si con 2 técnicas que apliquemos es suficiente o si es necesario aplicar las 3, pero como mínimo debemos de aplicar unas 2 técnicas de investigación empírica. Dice, observar cuidadosa y críticamente. Cuando vamos, no solo pasamos la vista, sino que tratamos de registrar todos los hechos que puedan contribuir para nuestro trabajo, registrar los datos observados. Podríamos llevar una guía de observación de los aspectos que vamos a observar. Y es lo más recomendable, llevar una guía de observación, porque podemos ir y observar de todo y menos de lo que realmente nos interese. Analizar e interpretar los datos. Al terminar la observación, recolectar esa información, transcribirla y hacer un análisis de todos esos datos para poder de ellos inferir conclusiones. También se deben de hacer informes de la observación realizada. Para que esto lo vayamos archivando, acumulando, para en el momento que hagamos nuestro informe final de investigación. Entonces, ¿qué recursos podríamos utilizar? Fichas. En el pasado usábamos mucho las fichas para ir acumulando o archivando nuestra información. Récords anecdóticos que podemos hacer en un libro diario. Inclusive en la misma computadora podríamos llevar un archivo de las observaciones realizadas. Podemos hacer grabaciones, ya sea grabaciones de voz, mejor si fueran videos, ¿verdad? Pero si llegamos a una institución, recuérdense siempre solicitar el permiso para hacer estas grabaciones. Listas de chequeo de datos o escalas. Fotografías también. Recuérdense que una fotografía es una evidencia, es una prueba que puede servir mucho para nuestro trabajo de investigación. Entonces, la observación científica no es como la observación casual, sino que la tenemos que preparar con tiempo, hacer una guía de observación, cuáles son los objetos, las situaciones que pretendemos ir a observar, cuál es el objetivo de esa observación y para que se pueda considerar como una observación científica. Modalidades que podemos tener para hacer una observación. Una observación se puede hacer de diferentes formas. Puede ser directa e indirecta, participante y no participante, estructurada y no estructurada, de campo, de laboratorio, individual y de equipo. Vamos a ver estas diferentes modalidades para que ustedes vayan analizando y pensando si estas observaciones pueden servir para su trabajo de investigación. En esta tarea que ustedes van a realizar, van a escoger ese tema de investigación y tienen que aplicar todos estos conocimientos que tenemos en el curso, las técnicas, identificar los sujetos de la investigación, tener claro nuestros objetivos para elaborar las preguntas de los cuestionarios, de las entrevistas y los aspectos que van a ir a observar con esta técnica. Bueno, puede haber observación directa y puede haber observación indirecta. Directa es cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de del trabajo, de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías que han realizado otras personas, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes de nosotros.
Entonces, puede ser directa cuando nosotros directamente vamos al fenómeno y observamos. Como investigadores, lo más adecuado sería que nosotros personalmente fuéramos y realizáramos esa observación. En algunos casos, de lugar donde se realiza la investigación, nos valemos a veces de documentos, de informes, de artículos de revistas e inclusive de algunos videos o de algunos comentarios de otras personas en relación a lo que han observado en el lugar que nos interesa para hacer nuestra investigación. Y grabaciones, por ejemplo, de las situaciones que se viven en el lugar. Pero lo más recomendable, podríamos apoyarnos si hay un documental, por ejemplo, del tema de las maras, observar cómo funcionan, o observar un video de cómo en nuestro hermano país del Salvador las maras se están reduciendo gracias a ciertas medidas que el gobierno salvadoreño ha tomado. Porque si no podemos visitar una cárcel especial para estos grupos criminales en El Salvador, pues podríamos utilizar un video, ¿verdad? O un documental en el cual se hable de estos grupos. Entonces, puede ser directa o indirecta dependiendo de si el observador está presente o no en el fenómeno. También puede haber observación participante y no participante. La observación participante, cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde dentro. Por ejemplo, si yo trabajo en determinada institución del gobierno o del sistema de justicia, yo podría hacer una observación participante, porque soy miembro de ese grupo, trabajo en ese grupo o integro ese grupo, y como participante del grupo podría hacer observaciones. Y también hay observación no participante, que es aquella en la cual se recoge la información desde fuera. Eso es cuando como observador solo llego y hago la observación en un determinado lugar, recojo la información, pero no estoy integrado en ese grupo. Se puede hacer de las dos formas, podemos llegar y hacer nuestra observación, o si pertenecemos a alguna entidad, o si deseamos integrarnos a alguna entidad para hacer este tipo de investigación. Está también la observación estructurada y no estructurada. La no estructurada, llamada también simple o libre, o sea, una observación simple es la que se realiza sin ayuda de elementos técnicos, no lleva una guía de observación. Esto se podría utilizar especialmente cuando vamos a hacer un diagnóstico, ir a un lugar y observar cómo está esa comunidad, cómo está esa institución, establecer qué problemáticas hay y que podría ser producto de una investigación. Y la estructurada, en cambio, está realizada con elementos técnicos apropiados como fichas, cuadros, tablas. Inclusive se ha elaborado una guía de observación, se llevan los recursos tecnológicos para hacer la observación, y a esta también se le denomina observación sistemática. Inclusive podríamos hacer una guía de observación con posibles respuestas y podríamos tabular esta información y utilizarla como una técnica con métodos cuantitativos. Entonces, puede ser estructurada y no estructurada. Claro que lo más recomendable es que nuestra observación esté bien estructurada, que no vayamos a improvisar y a ver qué observamos, sino que llevemos ya preparados los aspectos que vamos a ir a observar. Hay observación de campo y laboratorio.
Pues la observación de campo es la que se hace en la realidad del fenómeno, en donde ocurren los hechos. Vamos al hecho cuando está ocurriendo y lo observamos. El laboratorio tiene la diferencia de que es algo preparado, un laboratorio como los laboratorios de química, de biología, donde se hace un experimento y se prepara el experimento para ver cómo resulta y qué efectos tiene. También se podría hacer un experimento, un laboratorio en ciertas áreas sociales, por ejemplo, en el tema de la psicología. Muchas veces se hacen laboratorios para ver la respuesta de la conducta de los individuos. Ahora, en el área del derecho, pues podríamos ver cómo responden a un nuevo reglamento o en un hogar para menores de edad, cómo responden ante los cambios. Por ejemplo, dándoles la oportunidad de hacer deporte, de capacitarse, de estudiar como un proyecto para ver cómo la conducta de los menores puede mejorarse o puede cambiar en relación a los proyectos que se les proponen. Entonces están las dos posibilidades de hacer una observación directamente en el campo. Nos vamos al hospital a observar cómo están las condiciones del hospital, nos vamos a los centros educativos a ver cómo están las condiciones de los centros educativos, nos vamos a las carreteras para ver en qué condiciones están. Eso sería hacer trabajo de campo, observaciones de campo. La observación puede ser individual y en equipo. Ya hemos hablado que una persona puede ir a hacer sus encuestas en forma individual. Sería lo ideal que el investigador hiciera sus propias observaciones y sus propias encuestas, cuestionarios, entrevistas, pero también se puede hacer en equipo. En la facultad todavía no se trabajan tesis en equipo, sino que en forma individual, pero podrían contratar encuestadores para que les ayudaran a hacer este trabajo. Y dividirse el trabajo, por ejemplo, que unos observen un aspecto, delegar o dividirse el trabajo para que cada uno pueda observar diferente aspecto o que realicen diferentes tareas. Por ejemplo, unos pueden pasar un cuestionario, otros una entrevista, otros pueden hacer observación. Pero como les mencionaba, ya les he comentado que en el área rural, considero que sería recomendable que nunca vayan en forma individual, que no vayan solos a hacer ese trabajo de campo, porque pueden enfrentar problemáticas. Problemáticas que las personas son muy desconfiadas muchas veces y si ven a una persona haciendo preguntas, puede eso provocarles desconfianza. Tienen que siempre dirigirse a los líderes comunitarios, en algunos casos hacerse acompañar con ellos para que los conozcan. Y claro, si van en grupo, pues van a poder enfrentar en mejor forma si sufren algún problema o algún acoso o ataque por medio de la población. Entonces, ustedes definen cómo van a hacer ese tipo de observación. Vemos que la observación entonces es un recurso, una técnica muy valiosa, pero igual que la entrevista y que el cuestionario debe ser planificada. Tenemos que tener bien claros nuestros objetivos de la investigación. Lo que vamos a ir a observar tiene que estar relacionado con los objetivos de nuestra investigación. Por ejemplo, identificar las condiciones de los hospitales. Entonces hacemos una guía de observación y vamos a observar cuáles son esas condiciones. Debemos de saber entonces qué es lo que merece la pena ser observado, qué deberá ser observado. ¿Cómo se puede resumir estas observaciones? ¿Con qué recursos vamos a recopilar la información? ¿Cómo lo vamos a resumir? ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Qué relación debería existir entre el observador y el objeto observado? Pues en algunos casos, como ya lo expliqué antes,
El observador puede ser parte del fenómeno, estar integrado en la comunidad, estar integrado en la institución y puede realizar ese tipo de investigación. ¿Qué procedimientos se deberán utilizar? Ustedes tienen que revisar todas las modalidades y pensar qué modalidad podría ser más efectiva para su trabajo de investigación. Claro que la observación tiene muchas ventajas, ¿verdad? Porque la conducta se observa en el momento que está ocurriendo. Si vamos a una comunidad, si vamos a una circunstancia problemática o vamos a una institución, pues observamos en el momento lo que está ocurriendo. Es la mejor manera de hacer una observación. También que se puede realizar independientemente de la voluntad de cooperación. Tal vez los individuos que están provocando el hecho no tienen ningún interés de que se dé a conocer y ustedes llegan y hacen su observación y eso pues queda registrado. Por eso es conveniente hacer grabaciones, tomar fotografías para tener la certeza de que el fenómeno va a ser observado. O que fue observado, mejor dicho. Desventajas, pues también, como toda técnica, tiene sus desventajas. No todas las conductas son observables. Las cosas, las conductas que no son buenas, que están fuera de la moral, que se comete un delito, las personas tratarán de no ser observadas. Y muchos de los fenómenos probablemente no los vamos a poder observar, pero hasta donde se pueda, podemos realizar nuestras observaciones. Se necesita completar con otra técnica. Esa es otra aclaración que deben de tomar muy en cuenta, que tal vez podemos hacer una investigación solo con un cuestionario, tal vez podemos hacer una investigación solo con entrevistas, aunque no es lo más recomendable, pero no podemos hacer una investigación solo con observación. Es necesario acompañar la observación con otra técnica, que podría ser cuestionario y observación, entrevista y observación, y nos va a ayudar para darle validez a nuestros datos y a la información que recopilamos, porque con ello verificamos la información obtenida, hacemos la triangulación de las técnicas y eso nos ayuda mucho para darle validez a la información que recogimos. ¿Qué instrumentos auxiliares podemos utilizar? Pues elaborar una guía de observación. Yo les voy a mostrar algunas que pueden tomar como modelo. Debemos de llevar un diario de las observaciones realizadas para tener toda la información recopilada. Podemos hacerlo en un cuaderno de notas donde anotemos todas las observaciones con la fecha, el lugar, los datos obtenidos. Podemos llevar una cámara fotográfica para tomar fotografías, una grabadora y hacer una grabación de voz para no olvidar nada. Una cámara de video también, que nos puede ser muy útil, sin olvidar que no debemos de hacer grabaciones sin solicitar el permiso en las instituciones, en los entes de justicia. Pero si vamos a observar las carreteras, podemos grabar el estado de las carreteras. Si vamos a un hospital, pues también, o a las escuelas, desde fuera ya podemos ver si las instituciones educativas están todas sin techo, si no hay agua, si no hay áreas verdes, si no están pintadas, en unas condiciones que dan pena para que nuestros estudiantes, nuestros niños asistan a estas entidades educativas. Como ven, entonces, la observación es una técnica muy importante, nos va a permitir recoger mucha información, depende del tema que estamos investigando también, porque no en todas las temas se va a poder aplicar todas las técnicas.
sino de acuerdo al tema que escogimos para hacer la investigación, pues podría ser el método más adecuado para realizar esa recogida de datos. Ya algunos de ustedes me han hecho llegar su tema de investigación. Espero que la próxima semana completen los temas que pretenden realizar. Tengo, por ejemplo, aquí donde es coordinador Giovanni Ramos, la utilización de los espacios públicos como parqueos privados. Karin Zamora, con clasificación adecuada de los residuos y desechos. Si quieren, ahorita que terminemos el tema, se quedan y podemos platicar un ratito en relación a cómo van a enfocar esos temas. El tema del maltrato infantil, que tiene Pedro Ramiro Chamay como coordinador. Lester López, que tiene causas y consecuencias del dengue. No sé si me falta alguno que no haya revisado en el correo en las últimas horas, pero si hay alguno que no lo haya mencionado, me lo puede decir todavía. Vamos a ver. Este es de la sección G. No, este no. Yo creo que son todos los de la sección K. No, creo que no. También sección A. Y como veo que son pocos los que han agregado su tema, les recomendaría que vayan agregando, integrando sus grupos. Ahí hay varios correos a donde pueden escribir para ver si los integran. Y que nadie se quede fuera del grupo y que vaya a perder los puntos de la tarea, ¿verdad? Que se vaya a quedar sin este punteo. ¿Hay alguna pregunta? Aunque no sea directamente del tema de la investigación, especialmente de la técnica. Yo espero que la próxima semana ustedes completen sus grupos y me hagan llegar los temas, sobre todo porque no esperamos que no haya temas repetidos, ¿verdad? Que no se repitan los temas y eso solo lo vamos a confirmar mandando ustedes sus temas con anticipación. Que en la próxima semana se completen los grupos y después pues vamos a iniciar ya a explicar en qué va a consistir la tarea. La tarea no es muy extensa, pero sí van a poner en práctica los conocimientos que han adquirido, tanto en teoría de la investigación como en métodos de investigación. Y yo voy a evaluar ese trabajo para ver cómo aplicaron esos conocimientos en la tarea que realicen. Bueno, entonces, si están por ahí los que ya enviaron su tarea, su tema, me gustaría platicar con ellos para que podamos ir analizándolos si están adecuados. No olvidemos que de los temas tiene que tener un enfoque de legal, un marco legal especialmente. Por ejemplo, el tema de Lester López. No sé si está por ahí Lester López. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Lester. El tema de ustedes parece que son las causas y consecuencias del dengue, ¿verdad? Sí, sí, esa misma. Tenga mucho cuidado con este tema porque realmente es un tema que podría irse enfocando por el área de las epidemias, estas situaciones que no tienen relación con la carrera, ¿verdad? Tiene que tener un ámbito legal, un marco legal que ustedes consideren que van a aplicar en el tema.
Sí, cierto, es que fíjese que como ayer, el anterior día de clases, yo no pude entrar a la clase y no escuché sus indicaciones. Entonces, con mis integrantes del grupo pensamos que era un tema no jurídico, sino que así relevante en general. Pero Sí, igual ahorita con mi grupo estamos ya buscando un tema que ya tenga relación con lo jurídico. Y si quieres se lo decimos ahorita de una vez, solo lo comunicamos. me puede decir de una vez. Vale. Solo me permite que nos pongamos de acuerdo y se lo... Bueno, entonces vamos a darle la oportunidad a otro grupo. Está el tema del maltrato infantil, Pedro Ramiro Tamayo. ¿Está por ahí, Pedro? Buenas noches. ¿Cómo van a enfocar este tema? Ajá. ¿Me puede decir cómo lo van a distribuir? Uh-huh. Uh-huh. Mire, tenga mucho cuidado con enfocarse en lo psicológico y lo físico, ¿verdad? Bueno, ese es un tipo de maltrato, ¿verdad? Pero que no vaya a ser, por ejemplo, los efectos psicológicos del maltrato infantil, porque eso sería un tema de psicología. Mejor investiguemos un poco más el tema y veamos el tema de la salud mental o cuál es la incidencia, qué proyectos tiene que promover el gobierno, cómo debe de proteger a los niños, qué normativas hay en relación a protección de los niños maltratados. Ir buscando todo ese ámbito jurídico que involucra el fenómeno, ¿verdad? No se vayan a enfocar solo en explicar cuál es el maltrato físico, por ejemplo, o cuál es el maltrato psicológico. Claro que lo tienen que incluir, ¿verdad? Que dentro de las modalidades o dentro de las variantes de maltrato de niños está el maltrato físico, está el maltrato psicológico. Pero no olviden que su carrera tiene que ver el marco legal de este fenómeno. ¿Cuáles son las acciones que el gobierno realiza? ¿Cuál es la normativa que existe para prevenir el maltrato infantil? ¿O cuáles son los proyectos que el gobierno tiene que realizar o realiza para proteger a los niños del maltrato infantil? Por ahí tiene que ir la investigación. No se vayan a perder en ese tema, porque si usted habla del maltrato infantil, se puede empezar a explicar qué tipo de maltrato hay, cómo lo realizan, etcétera, etcétera, o cuál es el maltrato psicológico, que eso ya podría caer dentro del área de un psicólogo, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado de no olvidar cuáles son las áreas que dentro de su carrera de estudios son compatibles y que lo importante es el marco legal del fenómeno o las normativas o las acciones del Estado, situaciones que previenen el maltrato infantil o cómo, por ejemplo, se castiga, cuál es la penalización para aquellas personas que cometen maltrato infantil, si realmente existe una legislación, una normativa que para castigar y prevenir que estas personas no vuelvan a cometer estos hechos, o si por el contrario en nuestro país alguien que comete maltrato infantil no le pasa nada, ¿verdad? Y en los 2, 3 días está fuera de la cárcel o de donde lo retuvieron.
y que esto haga que tal vez esas normativas no estén realmente cumpliendo con sus objetivos. En Estados Unidos, por ejemplo, una persona que secuestra, maltrata o le da muerte a un niño es condenado con la pena de muerte en algunos estados. ¿Será que la legislación aquí en nuestro país es muy blanda? Que escuchamos a toda hora que se comete abuso contra los menores de edad. Por ahí más o menos tiene que ir su investigación. Piénselo bien, por favor. Bueno, luego está el tema de la clasificación de residuos y desechos. Karina Zamora. ¿Está por ahí, Karin? Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Sara Claudia Gil. Karin está ausente el día de hoy por razones de trabajo, pero yo le voy a decir lo del tema. Sí. Nosotros en la reunión vía Meet que tuvimos, se decidió en conjunto con los 10 participantes que somos la clasificación adecuada de residuos y desechos enfocada en la Ley de Protección del Medio Ambiente. Correcto. Es esto porque nosotros lo queremos ver los factores legales por los cuales este acuerdo ha sido aplazado 3 veces y no se ha podido realizar en Guatemala. Sí. Creo que ustedes sí van bien enfocados porque se están enfocando o tienen su objetivo en la mira, que es ver precisamente esa legislación o esa normativa del manejo de los residuos, ¿verdad? ¿Por qué no se toma una decisión de una vez en nuestro país? Y lo pusieron tan complicado, ¿verdad? Que la gente se asustó cuando apareció el tema. Y puede ser algo tan sencillo. Hay países en otros continentes y aquí en América que ya hacen un reciclaje adecuado de los desechos. Entonces, ver las ventajas, las desventajas, o cómo ha incidido la falta de decisión del gobierno, tal vez, ¿verdad? También de aplicar, o qué piensa la comunidad en relación al tema de reciclar los desechos. Creo que van bien enfocados en su investigación, me parece correcto. Muchas gracias, licenciada. Creo que por ahí van bien. Bueno, y por último creo que tengo por aquí a Jorge Giovanni sobre el tema de los espacios públicos como partidos privados. A ver, Giovanni. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches. Sí, nosotros escogimos ese tema porque desde nuestra perspectiva lo queremos enfocar desde el punto de vista jurídico, ya que encontramos leyes que prohíben la obstaculización tanto de paso de vehículos como de peatones. Y también lo queremos enfocar desde el punto de vista social y queremos determinar cuál es la razón por la cual las personas que se dedican a esto, qué es lo que los motiva. Podemos incluir algunas hipótesis, puede ser falta de desempleo, falta de oportunidades laborales, una poca preparación de las personas o simplemente puede ser acomodo de las mismas, ¿verdad? Ya que algunas personas prefieren 1000 veces estar sentaditos ahí, obstaculizar un área pública y cobrar o sea, hacer un cobro inexistente por algo que no les corresponde, ¿verdad? Entonces ese es nuestro enfoque, ¿verdad? Sería jurídico-social. Ya. Bueno, yo creo que sí, va bien, porque la verdad es que ¿quién les autoriza a ellos o qué leyes están infringiendo en tomarse el derecho de apropiarse de los espacios públicos, ¿verdad? Es correcto. Y eso ocurre en la ciudad. Porque hay ventas de chicles, de comida, de todo en las calles. Es correcto, así es. De repente sería bueno que tal vez lo tomaran en forma general, ¿verdad?
no solo para los parqueos, sino que también el tema de las aceras. Ya no hay aceras porque ¿verdad? Los parques, ¿verdad? Los parques los toman para un mercado, para hacer ventas, para todo. Y realmente que los parques debían de ser para que los niños lleguen a jugar, para que tengan un momento de tranquilidad, ir a sentarse, a contemplar las flores o no sé qué, o caminar, ¿verdad? Pero a veces se convierten en lugares que los toman y se apropian de ellos. Así es, licenciada, es correcto. Creo que van por buen camino, es un tema interesante. Bueno, gracias, Giovanni. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o si ya por ahí tienen algún tema y quisieran preguntar de una vez, ya que tenemos todavía tiempito por aquí para aclarar dudas o alguna idea que todavía no tenga muy clara. Dice Marisa Cortés. Nuestro tema se llama Análisis jurídico de los conflictos penales de los adolescentes. Eso es tremendo, ¿eh? Es cosa seria el tema de los adolescentes. Pues se mira un tema muy jurídico, ¿verdad? Análisis los conflictos penales de los adolescentes. El tema de los adolescentes para nosotros es muy complicado y hemos visto casos muy preocupantes como el hogar de las niñas, aquellas que finalmente incendiaron el lugar y terminaron en muertes trágicas y tristes porque probablemente no hay una debida atención para los menores, ¿verdad? Y muchos de estos sitios, en lugar de lograr reintegrar a los adolescentes, los convierten en unos expertos, ¿verdad? En el tema de la delincuencia. Sí, me parece que es un tema interesante. Marisa Cortés, ¿será que nos puede dar una breve explicación, ampliar un poquito más el tema? Del tema que pretenden proponer. O si hay alguna otra integrante de este grupo. ¿Ya tienen ustedes sus 10 elementos? No me funciona el micrófono. ¿No hay otro elemento del grupo que quisiera dar la explicación? Bueno, pero el tema me parece interesante y creo que puede ir por buen camino, solo que no olviden limitarlos también, porque digamos, si hablamos de un tema, hay que buscar cuáles son los límites geográficos, hasta dónde va a llegar su investigación, como en el tema de los espacios públicos. ¿Va a ser solo en la ciudad capital o va a abarcar toda la república? Porque depende del tamaño del límite que ustedes se propongan, en esa cantidad va a ser el trabajo que tienen que realizar. Entonces hay que anotarle límites geográficos, temporales, pueden haber límites institucionales, ¿verdad? Por ejemplo, en este tema de los adolescentes se podría trabajar con determinada institución en relación al apoyo o el trabajo que realizan para la resolución de conflictos del tema de los adolescentes en conflicto con la ley, ¿verdad? Y entonces no olviden eso. La próxima semana yo les voy a explicar porque tendrán que incluir primero una introducción explicando el tema, elementos del plan de investigación para poder establecer realmente qué es lo que pretenden, como la pregunta de investigación, los objetivos, la hipótesis, los límites probablemente, quiénes son los sujetos de su investigación, a qué técnica les van a aplicar, y lo que más me interesa es que hagan una práctica de las técnicas de investigación empírica, que elaboren el cuestionario o la entrevista, o el cuestionario y la entrevista y la guía de observación. Pero eso se los explicaré más tranquilo en
forma más tranquila la próxima semana. Y así ustedes ya definen su tema, empiecen a hacer el trabajo. El trabajo no va a ser muy extenso, no tiene un gran valor tampoco porque va a haber examen también. Además de la práctica va a haber el examen. Bueno, entonces si no hay más dudas, si ya no tienen más preguntas ni más comentarios, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Katie Patzán ha levantado la mano. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Katie. Solo para recordarle lo del examen. Bueno, mire, estamos es temprano. Si quiere, se queda de una vez conectada y lo realizamos. Esperamos que se retiren todos los compañeros. Sí, licenciada, está bien. Muchas gracias. Bueno, quédese conectada y le hago de una vez su examen. Buenas noches para todos. Que descansen. Feliz noche, Ley. Feliz noche, que descansen. Feliz semana.